¿Las casas de adobe se caen con los terremotos? He hecho algunos videos, varios videos, hablando sobre técnicas de construcción ancestrales de Chile o técnicas de construcción antiguas con materiales naturales, entre ellas la construcción con adobe. Y muchas personas, ingenieros o arquitectos, dicen, y también gente normal, gente común y corriente, dice que las casas hechas con adobe se caen con los terremotos. Pero esto no es exactamente así. Lo que pasa es que hay muchos mitos al respecto. Por ejemplo, si ustedes tienen una casa de madera y la madera se pudre, pasan 100 años y la madera está podrida, o de otra manera, ustedes no saben construir, construyen mal en madera y llega un terremoto y se cae, no es culpa de la madera, es culpa del constructor, de otras condiciones. ¿Ya? Y ahora, si mucha gente construye en madera sin saber de lo que está haciendo, pueden caerse muchas casas de madera, pero eso nunca va a ser culpa de la madera como material. Ahora bien, ocurre que la madera es un material tan noble que aunque tú no sepas nada de madera y construyas una casa de madera mal hecha, lo más probable es que resista un terremoto. Porque esa es la naturaleza del material. La madera es un material tan sismoresistente que aunque que mucha gente que no sabe construir se hace su casa en madera y queda fea, las puertas quedan descuadradas, todo mal, pero resiste los terremotos. Así es la madera, ¿ya? Pero no el adobe. El adobe hay que saber construir con adobe para que no se caiga en un terremoto. No es como la madera. Así que claro, muchos ingenieros van a alegar, van a enojarse con lo que yo pueda decir, pero es así. El adobe resiste los terremotos, pero hay que saber construir con adobe. Hay parámetros. Y hay distintos métodos de construcción que tienen que ver con el adobe. Está el sistema quincha, que su estructura es en madera. Entonces tiene todas las ventajas de aislación térmica que tiene el adobe, pero toda su estructura radica en la madera. Entonces pasa el mismo efecto que una casa en madera, aunque la construya alguien que no sabe nada de construcción. Pero si una persona que no sabe nada construye una casa de adobe con el sistema quincha, que no es con bloques de adobe, sino que es de madera, revestida en adobe, esa casa va a resistir los terremotos igual. Entonces, hay muchos factores aquí en juego. ¿Ya? Las casas de quincha, por ejemplo, gente que construye súper mal, que nunca había construido, y hace una casa de quincha y resiste todos los terremotos. A menos que la madera se pudra, pasando 100 años, ¿ya? Y bueno, la madera podrida ya no surge efecto, entonces claro, pasó la vida útil. A lo que voy es que son varios factores y que hayan ingenieros o arquitectos tan, bueno, que lleguen y dicen, no, las casas de adobe no resisten los terremotos, como si supieran de lo que hablan, pero ni siquiera saben de lo que hablan, es lamentable. Y me dicen a mí muchas veces que yo soy irresponsable por hablar de construcción en adobe, pero tienen que primero informarse un poco, ¿ya? Hay gente que dice que... No, y bueno, y para terminar, de hecho, este tipo de personas muchas veces dicen que las casas de adobe no resisten los terremotos, pero las casas de hormigón sí. Pero no es el material. Si tú haces una casa de hormigón y no sabes nada, imagínense alguien que nunca no sabe nada de hormigón. Llega y mezcla cemento, tira unos ladrillos y le mete fierro y cemento, eso se va a caer. Porque la persona no sabe nada de lo que está haciendo. Se va a caer. Y no es culpa del hormigón. Es culpa de que la persona era un inepto o un incompetente o lo que sea. Entonces, así mismo funciona el adobe. El adobe es una cosa que hay que saber. Es como el hormigón. No es llegar y hacer. La madera es más relajado, como digo. No se vayan a enojar conmigo, pero la madera es más relajada. En el sentido estructural. A los arquitectos o ingenieros, hay ingenieros que saben, que son inteligentes, que son amables, que son humildes y todo. Pero hay algunos que no, como todo en la vida. Yo me dedico a la construcción natural y hay constructores que se dedican a la construcción natural que también que son humildes, otros que no son humildes.
Unos que se inventan ideas y que no saben, otros que saben. Entonces, eso pasa en todos lados. Así que obviamente hay arquitectos que no saben nada, otros que sí saben mucho de Adobe, pero hay muchos arquitectos que no saben nada de Adobe, o ingenieros que no saben nada de Adobe y les encanta comentar y hablar y todo. Bueno, yo les voy a explicar por qué una casa de Adobe es sismo resistente, cuáles son los parámetros fundamentales para que una casa hecha en bloques de Adobe sea sismo resistente, y cuáles son los parámetros o condiciones que hacen que una casa de Adobe se caiga. Bueno, y también antes de eso quiero redondear diciendo que muchas veces este tipo de arquitectos o ingenieros que les gusta decir que las casas de Adobe se caen y todo, y me dicen a mí que soy irresponsable por querer educar al respecto, están, lo que están haciendo es reducir el plano de la discusión. Mejor es debatir con ideas, con argumentos, pero llegar y hacer ataques personales, la verdad que, o hablar con tanto desprecio, igual eso no es bueno para la discusión sana. Y les pido disculpas si es que también me agito mucho, les pido disculpas si es que me apasiono mucho, pero lo que pasa es que a veces me han sacado tanto de quicio, si supieran, chiquillos, que hay gente que me habla tanta estupidez, que así que les pido disculpas por dejarme llevar a veces por ese tema. Ya voy a intentar bajar los humos yo también. ¿Sí? Hay que hacer un mea culpa. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que una casa de Adobe se caiga en un terremoto? Porque hay mucha gente que dice, oye, pero si para el 85 se cayeron todas las casas de Adobe. Se murió mi abuela, entonces le meten el tema emocional, como se murió su abuela, ya esta cuestión. Lo peor sería que yo llegue y diga que una casa de Adobe sí resiste los terremotos. O sea, soy lo peor. Soy lo peor. Entonces se mezcla lo emocional con no sé qué. Entonces, no, aquí hay que hablar racionalmente. ¿Ya? Imagínense que todas las casas de Adobe en el año 80, en el 85, se cayeron todas. Y todos murieron, ¿ya? Pongamos ese caso. Aún así eso no es determinante. Yo les voy a decir por qué. Todas las personas que han muerto han respirado oxígeno y han tomado agua. Todas las personas que toman agua, que respiran oxígeno, tarde o temprano mueren. Entonces eso significa que respirar y tomar agua hace que tú te mueras. ¿Ven cómo las cifras son tan engañosas? Ahora, es estúpido lo que estoy diciendo, obviamente. O sea, todos sabemos que el agua no te mata, que respirar oxígeno no te mata. Pero como el Adobe es algo más específico, más particular, las cifras se malutilizan. ¿Ya? Bueno, entremos en materia. ¿Por qué una casa de Adobe? ¿Por qué las casas de Adobe en el 85, ahí para el terremoto, por qué tantas se cayeron? Y bueno, es por una razón muy sencilla. Esto me lo explicó mi abuelito, que en paz descanse. ¿Ya? Él me dijo que esas casas de Adobe, él entendía más o menos esta situación. Obviamente yo lo corroboré, pero yo se lo voy a explicar tal como me lo dijeron a mí. Para el 85, las casas de Adobe se llevan a cabo en Chile desde hace cientos de años. Cientos de años. Y en el norte de Chile, miles de años. Porque eso es una técnica precolombina, pero en el centro de Chile, ya pongámosle, cientos de años. Las casas con bloques de Adobe. Entonces, ¿qué pasa? La casa de Adobe, si bien los muros son de bloque de Adobe, las casas de bloque de Adobe, su techo, la estructura es de madera. Entonces, cuando la casa puede resistir muchos terremotos, pero cuando pasan 100, 200, 300, 400 años y la casa resistió 20, 30, 40 terremotos y muchos más temblores además de los terremotos, cuando la casa resistió muchos terremotos, pero ya pasaron 400 años, la madera, tarde o temprano, tiene una vida útil. Se atermita, se pudre, y cuando no hay mantención, que suele ocurrir, toda la estructura del techo está en malas condiciones. Y es la estructura del techo la que sostiene los muros de adobe cuando hay un terremoto. Todo recae en el techo. Entonces, cuando fue el 85, cuando han sido los grandes terremotos, las casas que se cayeron, muchas casas tenían 200, 300, 400 años. Algunas tenían 100.
pero ya la vida útil de la madera ya había caducado. También habían casas que estaban mal hechas, gente que no sabía construir. En Chile estamos en un país sísmico, tú no podés llegar y construir una casa de bloques de adobe así nomás a lo loco, tampoco. No podía hacer muros finos con bloques de adobe, no se puede. Hay gente que lo hizo, se le cayó. Pero no es culpa del adobe, es que no se trabaja así en Chile. Las casas de adobe en Chile se tienen que hacer gruesas. Gruesos los muros. Tienen que estar bien trabadas las junturas. Son muchos los factores. Y hay varias técnicas, pero hablando de la técnica de bloques de adobe, de adobones. Entonces, para resumir, cuando fueron los grandes terremotos en que cayeron muchas casas de bloques de adobe, la estructura del techo ya estaba podrida, ya estaba termitada. Ya habían resistido 10, 20 terremotos, eran casas de cientos de años. Entonces, obvio que iban a colapsar si no había restauración. Y además, en el siglo XX empezó a haber una moda en que los edificios, antes los edificios tenían alero, el techo sobresalía hacia afuera para proteger los muros de la lluvia, todo eso. Pero en el siglo XX comenzó una moda en la que ya no era chévere que hubiera un alero. La idea del siglo XX era que no hubiera alero y extender el muro hacia arriba para que desde afuera no se viera el techo, como los edificios modernos. ¿Ya? No sé si me siguen el hilo. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo XX hubieron muchas remodelaciones en las que en lugar de reforzar la estructura de un edificio de cientos de años de adobe, en lugar de reforzarlo, lo debilitaban. La estructura del techo era así, la desarmaban, rompían y todo, y para poder hacer que la pared llegara más arriba y no se viera el techo, una cuestión estética. Entonces intervenía en la construcción no para reforzarla, sino para generar unos arreglos estéticos que no tenían, que incluso debilitaban la estructura porque la estructura ya estaba hecha de determinada manera. Esto lo pueden contrastar ustedes, o sea, no me crean a mí, nada de lo que estoy diciendo, corrobórenlo. Entonces son una serie de factores que fue la tormenta perfecta. En el siglo XX se modificaron los techos, la parte superior, que es la parte más importante de una casa de adobe. Alguien va a decir el cimiento es más importante. Bueno, como ustedes digan. Pero la casa de adobe va a estar apoyada de todas maneras a tierra. Pero el techo es lo que tiene que soportar. Porque mientras más arriba en una construcción, más tambalea. Pero bueno, en síntesis, cuando se cayeron hartas casas de adobe con los terremotos, tenían 100, 200, 300, 400 años resistiendo terremoto tras terremoto tras terremoto. Mega terremotos. La madera estaba toda podrida. Muchas veces no había ni restauración en cientos de años. Para más remate, a muchas construcciones, no a todas, pero a muchas les remodificaron el techo por motivos estéticos. Además que había gente que no sabía construir, sabía parar el muro, pero no tenía una idea de estructurabilidad, no tenía una idea de sismoresistencia muy elaborada. Hacían muros muy finos. Y se caían. Además, hay una serie de factores. Para que una casa de bloques de adobe resista un terremoto, su techo tiene que ser pesado. Para que aplaste la construcción, para que aplaste los muros y así estos no se caigan, no colapsen en un terremoto. Entonces el techo tiene que ser muy pesado, tiene que ser de tejas de arcilla, por ejemplo. Que se solían hacer así, los muros de adobe, los techos de tejas de arcilla. Entonces muchas veces le sacaban la teja de arcilla y le cambiaban por techo de lata, mucho más liviano. Ahí vienen qué pasa. Entonces, no en todos los casos. A lo que voy es que es una suma de factores y un matiz enorme que fue la tormenta perfecta para que se caigan las casas de adobe. Y con todo esto, todavía quedan en pie muchas casas de adobe. Y si alguien piensa que esas casas de adobe están levantadas por arte de magia, no.
también se podrían haber caído. Hay casas en Chile de 200, 300, 400 años, edificios de varios pisos de adobe. En Valparaíso está lleno, llenísimo. Con harta estructura en madera, sí. Otras no. El otro día la otra vez fui a Pumanque a restaurar, o sea, a ayudar ahí en una restauración, los muros de una casa haciendo los revestimientos. Era una casa de bloques de adobe impresionante. Bueno, 200 años y ahí se perdía la historia. De ahí para atrás fue haber tenido 100, 200 años más. Y ahí está. Hay casas de la misma zona que se cayeron, pero otras no. Entonces, ¿el adobe es sismo resistente o no? Si unas se cayeron, otras no. Todas tenían cientos y cientos de años. Entonces, no es tan fácil para decir, sí, es sismo resistente, no, no es sismo resistente. Depende de si se hace bien o se hace mal. Y si pasan 100, 200, 300 años, ¿se restaura o no se restaura? Hay métodos que requieren saber de lo que se está hablando, de saber lo que se está haciendo. Como hacer un edificio de 100 pisos de hormigón. Si tú no sabes y llega ya a hacer un edificio de 100 pisos de hormigón, no es que el hormigón es sismo resistente. No, se va a caer, porque tenéis que saber. Si no sabí, se va a caer. Lo mismo una casa de bloques de adobe. Si alguien no sabe nada y se hace una casa de bloques de adobe, se va a caer. Obvio, si hay que saber lo que uno está haciendo, hay que interiorizarse y todo. Lo mismo con cualquier método constructivo, pero hay métodos más fáciles y otros no tan fáciles. La casa de bloques de adobe hay que saber. Una casa de madera, como les digo, y con esto voy cerrando, una casa de madera es mucho más fácil que resista un terremoto. La madera resiste los terremotos muy fácil porque la madera es lo más sismo resistente que hay. Así que, y existe un matiz de métodos. Para hacer una casa de bloques de adobe hay que saber, pero una casa de quincha, por ejemplo, que también tiene un revestimiento en adobe, pero su médula, su estructura es de madera, es mucho más sismo resistente. Es a prueba de tonto prácticamente. Yo suelo construir con puro sistema quincha, de hecho. Porque cuando tú usas el sistema quincha, eso va a resistir los terremotos de cualquier forma. El sistema quincha es súper sismo resistente. Porque toda la estructura es madera. Después tú haces un doble embarillado de madera, y a eso le aplican las capas del adobe. Que es como quien pone yeso encima de una construcción nomás. La estructura no es de adobe, es de madera. Así que resiste los terremotos, pero completamente. Y si alguien duda de ello, de hecho el sistema quincha está normado. Es legal construir con sistema quincha porque ya está demostrado que es sismo resistente. Así que eso, chiquillos. ¿La casa de adobe es sismo resistente? Cuando se hace bien, obviamente, sí. Hay que saber. Así que eso, chiquillos, no se queden con las personas que les digan que no, que las casas de adobe se caen y no saben absolutamente nada del tema. Lamentable. Hay gente que escribió en los comentarios de algunas publicaciones que las casas de adobe se caen. Es mentira. Hay otras personas que dijeron que las casas de bloque de adobe son ineficientes construirlas, demora mucho. Bueno, si tú no sabes construir, sea el método que sea, va a demorarte mucho. Si tú nunca has construido una casa en madera y es tu primera vez, va a demorarte quizás. Y más todavía si no la planificas bien, te va a demorar mucho. Así que no es tan fácil. Esos comentarios son muy reduccionistas. ¿Algo me falta? Bueno, la casa de bloques de adobe no es lo mismo que una casa de sistema quincha. El sistema quincha es mucho más fácil. Como les decía, no quiero que suene mal, pero el sistema quincha es a prueba de tontos. En el sentido que tú puedes ser tu primera construcción y va a quedar sismo resistente igual. Y aunque no estudies mucho el tema. Sé que puede sonar irresponsable decir esto, pero es que he visto casas con sistema quincha hechas tan mal, pero resisten los terremotos. Porque el sistema quincha es muy sismo resistente. Pero obviamente, si tú vas a hacer una casa de bloque de adobe, bueno, si haces cualquier casa, obviamente yo voy a decir que tienen que estudiar, pues chiquillos. Obviamente, o sea, no tomen esto como que yo estoy diciendo que háganlo a lo loco, no. Solamente digo que el sistema quincha es sismo resistente a como de lugar. El sistema de bloques de adobe hay que estudiar.
En los dos hay que estudiar. Ah, ya que no, ya sí, ya la cuestión ya quedó entendida. Ya, eso chiquillos, si quieren aprender más sobre estos temas y profundizar, tenemos hartos tutoriales en nuestro canal de YouTube, Gran Tejido. Ahí revisen los tutoriales, aprovechen, están ahí gratis. Y si quieren profundizar más aún, pueden apoyar nuestro trabajo comprando nuestros libros, nuestro material de estudio, el libro Construcción Natural Ancestral, el libro Cimientos Naturales. Tenemos distintos libros que abarcan distintas áreas de la construcción natural y otras artes ancestrales de nuestro país. Soy Horacio Espartaco, esto es Gran Tejido, Escuela de Oficios de la Tierra. Hasta la próxima.